Historia de las palomitas de maíz. El origen de las palomitas de maíz es de lo más interesante. Como alimento aporta fibra, minerales y vitaminas. Además, están asociadas a muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. En JD Plus Network te explicamos la historia de las palomitas y cómo se han expandido por todos los países del mundo. Origen de las palomitas de maíz. Antes de conocer su origen, debes saber que el nombre de palomitas de maíz depende del país. Se pueden llamar de diferentes maneras: cotufas, pochoclos, cabritas, roscas, canchas, poporopos, canquil o crispetas, etc. Con sal, sin sal, con azúcar, coloreadas, con mantequilla. ¿Cuántos tipos diferentes? Origen de las palomitas de maíz. Cuando allá por el año 1492, los españoles desembarcaron en las costas del continente americano, los habitantes autóctonos le ofrecían, a modo de obsequio de bienvenida, unos curiosos collares elaborados con palomitas de maíz. Unos pocos años después, sobre el 1510, cuando Hernán Cortés entró en la Ciudad de México, observó que los sacerdotes aztecas portaban unos amuletos formados por tiras de palomitas de maíz. Esto es algo que actualmente no debe sorprenderte. Es un grano originario de esas tierras. Además, fue uno de los primeros cereales cultivados por el hombre, junto con la cebada y el trigo. Los amerindios lo han cultivado y consumido desde hace más de 6.000 años. Y del mismo modo, sabían cocinarlo de numerosas formas. Eran conocedores, por ejemplo, de que no todos los granos de maíz explotaban con el calor. Sabían que esto sucedía en función de la cantidad de agua de su interior, para estallar y expandirse bajo los efectos del calor. Un grano de maíz debe tener aproximadamente un 15% de agua. Solo entonces el agua se evapora y el grano se convierte en esa blanca y blandita masa que llamamos palomitas. Los amerindios sabían que el maíz dulce se debía consumir rápidamente y que, en cambio, el maíz duro era más idóneo para molerlo y hacer harinas y pan. Descubrieron que mezclando ambos tipos de grano se podían hacer palomitas de maíz. Para prepararlas tenían 3 sistemas. 1. Ensartaban una mazorca con un palo para acercarla al fuego y posteriormente recogían los granos que habían estallado. 2. Arrojaban directamente los granos a las llamas y recogían los que salían despedidos al explotar. 3. Calentaban una vasija de arcilla en cuyo interior había arena gruesa que al calentarse provocaba el estallido de los granos de maíz. Como curiosidad, en algunas excavaciones arqueológicas se han encontrado tumbas con miles de años en cuyo interior había restos de palomitas de maíz como parte del ajuar funerario. Expansión de las palomitas de maíz. No fue hasta el año 1880 que no se fabricaron máquinas palomiteras para preparar esta golosina. Pero el problema era que el grano de maíz solo se podía comprar en grandes cantidades, normalmente sin desgranar.
por lo que su empleo doméstico no era habitual. Para intentar solucionarlo, al final del siglo XIX, la famosa cadena de tiendas estadounidense Sears ofrecía a sus clientes la posibilidad de adquirir sacos de 12 kilos de mazorca de maíz indio por $1. No obstante, al estar un cierto tiempo almacenado, se acababa secando demasiado el grano y hacía que la mayoría no explotara. Esto hizo que se hiciera popular el término viejas solteronas, nombre que se le daba a los granos que no se convertían en palomitas de maíz. El problema se solventó en 1907 con la aparición de una máquina eléctrica doméstica que hacía palomitas. En la publicidad se podía leer: de todos los aparatos eléctricos caseros, nuestra tostadora de maíz es el más ligero. Incluso los más pequeños de la casa podían hacer palomitas de maíz sin riesgo alguno. En 1929 llegó la Gran Depresión Económica Americana e hizo que se incrementara el consumo del barato grano de maíz. Y una de las maneras más habituales y económicas de cocinarlo era tostando el grano, haciendo palomitas. No obstante, el empujón final para su popularidad llegó gracias al cine. ¿Por qué se comen palomitas de maíz en el cine? En 1927 llegó el cine con sonido y las grandes masas podían acceder al cine. Antes, con el cine mudo, ir a ver películas era algo que estaba reservado a personas que sabían leer y con un cierto estatus social. Julia Branden, en Missouri, Estados Unidos, tuvo la idea de que los espectadores pudieran aplacar la tensión que provocaba algunas películas comiendo. Las palomitas de maíz eran ideales para este fin. Para ello consiguió convencer a los propietarios del Teatro Linwood para poner en la entrada un puesto para vender cucuruchos de palomitas de maíz. Tuvo tanto éxito que en poco tiempo, al ver el tremendo negocio, los dueños de las salas de cine ponían sus propios puestos en las antesalas de los cines. En 1940 no existía ni un solo cine norteamericano que en su entrada no tuviera un puesto de palomitas. Por tanto, el cine consiguió que este alimento alcanzase unas cifras de consumo que nunca se habían alcanzado. Tanto es así que durante algún tiempo, en algunos puntos del país se llamaban a los cines popcorn salons, es decir, salones de palomitas de maíz. Comida de desayuno. Aunque las palomitas de maíz generalmente se considera un bocadillo hoy en día, las palomitas de maíz fueron una vez una comida popular para el desayuno. Muy probablemente un modelo a seguir para los cereales de desayuno que vendrán a finales del siglo XIX y principios del XX. Se comían palomitas de maíz tal como comemos cereales para desayunar hoy. Mucho antes de la hojuela de maíz, L. Kellogg disfrutó sus palomitas de maíz molidas con leche o crema. Aunque desalentó que se consumiera como bocadillos entre comidas, instó a otros a comer palomitas de maíz en las comidas
ya que las palomitas eran un excelente alimento. L. Kellogg entendió, como lo hizo su esposo, que las palomitas de maíz eran integrales. John Harvey Kellogg elogió las palomitas de maíz por ser fácilmente digeribles y en mayor grado saludables. El grano en su totalidad y por lo tanto superior a muchos alimentos para el desayuno desnaturalizados que se encuentran en el mercado. Fiestas y celebraciones. Las palomitas de maíz fascinaban y particularmente deleitaban a los jóvenes, por lo que se hicieron cada vez más populares durante las vacaciones y días festivos, Halloween, Acción de Gracias, Pascua y especialmente Navidad. Debido a su bajo costo, las palomitas de maíz eran ideales para decoraciones navideñas, comida y regalos. A finales del siglo XIX y principios del XX, las bolas de palomitas de maíz eran una de las confecciones más populares y a menudo se regalaban. Su popularidad generó una industria de aparatos para hacer bolas de palomitas de maíz. Las familias victorianas a menudo decoraban las chimeneas, las puertas y los árboles de Navidad con adornos de palomitas de maíz. Y para el cambio de siglo, la mayoría de los libros de cocina presentaban al menos una receta con ellas. La Gran Depresión. Las palomitas de maíz fueron muy populares desde la década de 1890 hasta la Gran Depresión. Los vendedores ambulantes solían seguir a las multitudes, empujando las máquinas palomeras a vapor o a gas a través de ferias, parques y exposiciones. Durante la Depresión, las palomitas de maíz a 5 o 10 centavos por bolsa era uno de los pocos lujos que las familias podían permitirse. Mientras que otros negocios fracasaron, el negocio de las palomitas de maíz prosperó. Un banquero de Oklahoma que quebró cuando su banco falló, compró una máquina de palomitas de maíz y comenzó un negocio en una pequeña tienda cerca de un teatro. Después de un par de años, su negocio de palomitas de maíz ganó suficiente dinero para comprar 3 de las granjas que había perdido. Palomitas de maíz y las películas. A diferencia de otros dulces, las ventas de palomitas de maíz aumentaron durante la Depresión. Una razón importante para este aumento fue su introducción en los cines y su bajo costo tanto para el cliente como para el propietario. Como anécdota, un propietario de un teatro bajó el precio de sus entradas y agregó una máquina de palomitas de maíz para vender a sus asistentes. Pronto vio enormes ganancias. La imagen hablada solidificó la presencia de salas de cine en los Estados Unidos a fines de la década de 1920. Muchos propietarios de teatros se negaron a vender palomitas de maíz en sus teatros porque sentían que era demasiado desordenado el prepararlas. Los vendedores industriales instalaron palomitas de maíz o alquilaron espacio en tiendas al lado de los teatros y vendieron palomitas de maíz a los clientes que se dirigían a disfrutar de un espectáculo. Finalmente, los propietarios de teatros comenzaron a instalar palomitas de maíz dentro de sus instalaciones. Aquellos que se negaron a vender palomitas de maíz rápidamente cerraron. Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial,
El azúcar se envió al extranjero para las tropas estadounidenses, lo que significaba que no quedaba mucho azúcar en los Estados Unidos para hacer dulces. Gracias a esta situación inusual, los estadounidenses comieron 3 veces más palomitas de maíz que de costumbre. Desplome y resurgimiento. Las palomitas de maíz se desplomaron a principios de la década de 1950, cuando la televisión se hizo popular. La asistencia a las salas de cine disminuyó y con ella el consumo de palomitas de maíz. Cuando el público comenzó a comer palomitas de maíz en casa, la nueva relación entre la televisión y las palomitas de maíz condujo un resurgimiento de la popularidad. Palomitas de microondas. Percy Spencer de Raytheon Manufacturing Corporation descubrió, para su uso en la Segunda Guerra Mundial, cómo producir magnetrones en masa que se usaban para generar microondas. Buscando las aplicaciones de posguerra de la tecnología de Raytheon, Spencer estimuló el desarrollo del horno de microondas en 1946. Las palomitas de maíz fueron clave para muchos de los experimentos de Spencer. Las palomitas de microondas estaban disponibles para el mercado a principios de la década de 1980. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos interesantes.